¿Puedes definir el neoliberalismo para las personas que no Sí, conocen? el neoliberalismo es un concepto de entrada que se usa de muchas maneras. El neoliberalismo muchas veces se usa para referirse a un conjunto de ideas. La idea de que el individuo si se esfuerza lo puede todo, que el gobierno si se mete lo que hace es meter la pata, así que el gobierno no se debe meter, que las privatizaciones siempre son lo ideal, que cobrarle menos impuestos a las compañías y los ricos siempre es lo ideal. Así que un conjunto, ¿verdad?, de ideas que normalmente asociamos a lo que llamamos, ¿verdad?, el proyecto no liberal, que esa es otra de las maneras en las que se usa la palabra para referirse a un proyecto político de una clase social en particular que desde los 70 en adelante ha estado en la ofensiva, ¿verdad? Se llama de muchas maneras, ¿verdad? En Estados Unidos lo llamaban los one percenters, le llaman el gran capital o los grandes intereses. En general son las grandes empresas y estas grandes empresas desde los 70 para acá han estado en una ofensiva y esa ofensiva de reducir derechos laborales, de reducir las contribuciones que se les imponen a ellos, muchos, ¿verdad?, lo llaman, ¿verdad?, ese proyecto neoliberal. Así que esas las dos maneras, ¿verdad?, en las que usualmente se usa la palabra para referirse al conjunto de ideas y a la misma vez para referirse a ese proyecto político que está en marcha desde los 70. ¿Y cree usted que ahora mismo hay una batalla entre el neoliberalismo y algún otro El, tema? bueno, yo creo que muchos pensaban que el neoliberalismo estaba llegando a su fin. Muchos pensaban que estábamos viviendo la crisis del neoliberalismo y de esa crisis iba a surgir otro modelo institucional en el que iba a continuar, ¿verdad?, la economía. Sin embargo, hemos visto recientemente el auge de la ultraderecha alrededor del mundo y nos ha confirmado que no necesariamente el neoliberalismo está en su fin, parece que todavía está, ¿verdad?, dando la batalla por sobrevivir. ¿Qué viene después del neoliberalismo si es que logramos algo para superar o dejar atrás este proyecto, este modelo ideológico o de política pública? Pues eso está, ¿verdad?, en los movimientos sociales que logren derrotarlo. En muchos países probablemente la respuesta va a ser diferente alrededor del mundo. En algunos países probablemente lo que logre reemplazar el neoliberalismo sea algún modelo de capitalismo regulado, lo que llaman a veces socialdemocracia. Otros países quizás con movimientos sociales más sólidos logre una alternativa un poquito más radical, más participativa, más comunitaria. Pero, ¿verdad?, eso va a variar alrededor del mundo. Yo diría que de entrada lo primordial a nivel de Puerto Rico y la abrumadora mayoría de los mundos es salir del neoliberalismo. Yo creo que la abrumadora mayoría de nuestros problemas se pueden relacionar directamente a ese conjunto de ideas y a ese proyecto político que es el neoliberalismo, y destruir ese proyecto y dejar atrás esa idea es, diría, que lo fundamental para Puerto Rico y la abrumadora mayoría de los países del mundo. Yo, yo pienso que es lo que necesitamos, como que un gobierno que sea más representativo entre nosotros, pero no sé cómo estructurarlo. No sé si he visto como un gobierno que tenga ese sistema de asambleas regionales. Hay diferentes, como decía, diferentes experimentos o diferentes instituciones que ya existen en otros países que tienen diferentes grados de participación y diferentes resultados. Suecia, hasta Brasil, ¿no? Incluso el experimento que hubo en Venezuela durante los 2000 con las comunas. O sea que hay ya una gran experiencia alrededor del mundo con diferentes maneras de incorporar la participación en el modelo político, ¿verdad?, que tenemos ahora mismo. Que yo creo que incluso la tecnología nos abre muchísimas puertas. Así que la tecnología nos abre muchas puertas para la participación directa y constante de personas en la toma de decisiones.
Así que yo creo que eso de entrada es también una de las maneras de ir resolviendo no solamente la situación actual, sino lo que la causó de entrada. ¿Y podrías definir lo que es el cabildeo? Sí, o sea, el cabildeo usualmente lo usamos para referirnos a estas personas que van y tocan puerta a puerta en las oficinas de los legisladores para cabildear o argumentar a favor de X o Y o a favor o en contra de algún proyecto. Usualmente se les paga por hacer eso, o sea, son contratados por algún sector en particular para defender sus intereses. Y un ejemplo que yo siempre uso en mi curso básico de economía, que lo trae el libro de texto, que es un caso particular en Estados Unidos donde por primera vez, o no por primera vez, ¿verdad? Pero sorprendentemente los republicanos y los demócratas ambos se pusieron de acuerdo con un impuesto a la gasolina para tratar de reducir, ¿verdad?, las emisiones, para fomentar otras vías de transportación, otros métodos de transportación más ecoamigables. Y las empresas de carros y de petróleo contrataron un ejército de cabilderos a ir puerta a puerta a abogar en contra de esa medida y lo lograron derrotar. O sea que uno ve que muchas veces ciertos sectores tienen demasiada influencia precisamente porque tienen el dinero para influenciar. O sea, nosotros no tenemos el dinero para contratar gente a que vaya puerta a puerta a abogar a favor de los estudiantes. Los que van lo hacen de forma voluntaria. Y eso ya de entrada, ¿verdad?, crea un desbalance de fuerza. Y por eso uno ve, o sea, por eso entre otras razones, uno ve que las decisiones políticas muchas veces favorecen más a los de arriba que al resto de nosotros. ¿Tú dirías que tener dinero en este mundo o en este sistema de gobierno es tener voz en la política? Sí, si no tienes dinero, definitivamente. No. Definitivamente el dinero es una herramienta para tu poder ejercer, ¿verdad?, ese poder político también. Y definitivamente que uno ve que no hay equidad en términos, ¿verdad?, del poder político que tienen los ciudadanos o ciudadanas de una nación en este sistema económico. Literalmente la voz y la opinión y los intereses de ciertos ciudadanos pesan más que las de otros porque ellos tienen más dinero. ¿Y hay alguna manera de combatir eso? Porque yo pienso que para que sea una democracia o un sistema de gobierno efectivo, pues debería haber como igual representación. Sí, definitivamente hay de entrada reducir la desigualdad de una manera de ir resolviendo el asunto. Así que si tú tienes un país con niveles bajos de desigualdad, pues ya de cierta forma estás corrigiéndolo. Otra manera, como estábamos mencionando, es asegurar que haya mecanismos más participativos. Que no sea simplemente cada 4 años ir a votar por el que tenga la campaña más nítida, ¿no? Si tenemos mecanismos para participación crítica durante todo el proceso, ¿verdad?, no solamente cada 4 años, eso podría, ¿verdad?, también un poco subsanar ese problema. Y mencionaste movilidad social. ¿Tú crees que con los recortes que están proponiendo la UPR se afectaría esa capacidad? Definitivamente. Yo creo que la desigualdad en Puerto Rico ya de entrada es de las más altas del mundo. Muchos estudios apuntan a eso. En Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, hay relativamente poca movilidad social. Estudios en Estados Unidos han encontrado que las variables determinantes que influyen en si una persona va a ser rica o pobre, si va a ser exitosa o no es ni cuánto estudia, ni cuánto se esfuerza, nada de eso. Es literalmente si sus papás tenían dinero o no. Un estudio encontró que jóvenes ricos que lo hacen todo mal, ni siquiera terminan el 4º año, como quiera tienen más probabilidades al éxito que jóvenes pobres que lo hacen todo bien y terminan una carrera universitaria. Entonces uno parte de la idea, pues si tú estudias, pues tú puedes lograr lo que sea, el punto es fájate. Pero entonces tú ves estos datos y dices, ¿cómo es posible que el joven pobre, que hizo todo bien, terminó una carrera universitaria, tenga menos probabilidades al éxito o a ser parte del top 15% de ingresos o algo similar, que el joven rico que lo hizo todo mal y ni siquiera tiene un 4º año? Entonces ahí de nuevo reafirma que
La variable que importa es si tus papás tenían dinero, y con ese dinero vienen conexiones, viene como el mismo Trump, que lo que empezó su empresa fue un préstamo que le hizo su papá de $1 millón. O sea que ya de entrada hay poca movilidad social en Puerto Rico y Estados Unidos, y atacar la educación pública lo que va a hacer es empeorar ese problema. Ahora te voy a preguntar de qué podemos aprender de la crisis en Grecia y Argentina, algo que podríamos aprender. Sí, yo creo que hemos aprendido ya mucho de entrada en la importancia de auditar la deuda. Yo creo que eso fue un reclamo que muchos de nosotros y nosotras nos topamos con esa literatura precisamente estudiando la situación en Grecia, y yo creo que eso se convierte, ¿verdad?, en algo primordial para nosotros en estos momentos, ¿verdad? Necesitamos auditar esa deuda. Ahora mismo, ¿verdad?, que nos declaramos, ¿verdad?, en el título 3, y pues ahora el tribunal y la junta decidirán por nosotros, y nosotros no solamente no tenemos ningún tipo de participación, pero sin auditar esa deuda, así que probablemente se pagará deuda que posiblemente sea ilegítima y que no teníamos por qué pagarla. O sea que ya de entrada eso es un asunto primordial. Por otro lado, es la importancia de combinar estos reclamos con movimientos sociales de base, ¿verdad? Lo que llaman en inglés los grassroots movements, a la vez con movimientos electorales. Así que nosotros necesitamos, aunque haya muchas críticas a lo que resultó de Syriza, y también la hay a la centroizquierda en Argentina, no obstante, ¿verdad?, hace falta un movimiento político que logre luchar en contra de este tipo de problemas, de este tipo de dinámica, para no solamente resolverlo ahora, sino de nuevo evitar que vuelva a ocurrir. O sea que de nada vale que nos tiremos a la calle y logremos que se audite la deuda y no se pague la deuda ilegítima, si a partir de eso luego continúa ganando el PNP y el Popular y en 20 años vuelve a pasar lo mismo. O sea que no solamente necesitamos resolver esto ahora, tenemos que, esta situación fiscal o económica, necesitamos también resolver la situación política, que fue fundamental en ella a su vez. Y de nuevo, eso implica tener nuevos movimientos políticos electorales y no electorales, que sean representativos del resto de nosotros, porque en la práctica la mayoría, ¿verdad?, de los legisladores, tanto en el PNP como en el PPD, y hay sus excepciones, ¿verdad?, no es que sea igual para todos, pero en promedio tienden a legislar a favor de los de arriba, no a favor del pueblo. Así que evidentemente necesitamos un nuevo proyecto político que sea del pueblo para el pueblo. Definitivamente. Entonces, ¿tiene algún conocimiento de cómo funcionan las universidades gratuitas? Sí, ya en muchos países del mundo, de hecho de la mayoría de los países que llaman industrializados o desarrollados, la educación no se ve como una mercancía. El hecho de que la educación no se vea como una mercancía, se concibe como un bien público, justifica que el gobierno lo provea de forma totalmente gratuita y que se financie en base, ¿verdad?, a las contribuciones que impone el país sobre la población. Entonces, de entrada uno ve que eso ayuda enormemente en la movilidad social. Uno compara la movilidad social en países de Europa del Norte con Estados Unidos y uno ve que es abrumadoramente distinta, desde el cielo a la tierra. Estaba, si no me equivoco, ¿verdad?, el dato era 1 de cada 20 pobres en Europa del Norte tiene la posibilidad de ser rico. ¿Verdad? 1 de cada 20 suena poco, pero en Estados Unidos el número es muchísimo menor, ¿verdad? Creo que es 1 de cada 100 o incluso más la estadística, que después la puedo buscar para darle el dato exacto.
pero que entonces uno ve que ya ha hecho diferencia en la movilidad social. Y funciona, en términos generales funciona, así que no ha colapsado el sistema educativo en esos países, ni sus gobiernos, ni sus finanzas públicas. Y uno ve en Puerto Rico, ¿verdad?, que lo que contribuye la matrícula, lo que los estudiantes pagan en matrícula al presupuesto de la universidad, no es relativamente mucho, así que tampoco es insólito pensar que incluso en Puerto Rico se podría ir, ¿verdad?, podríamos ir moviéndonos en esa dirección en corto o mediano plazo. Que podríamos implementar una política similar de universidad gratuita. Sí, yo creo que sí. Yo creo que quizás no se puede implementar de forma repentina de que mañana se declare que la universidad es gratuita, pero yo creo que sí se puede hacer un plan coherente de transición a una universidad totalmente gratuita, y sin duda alguna estaría totalmente a favor de eso, porque sería bueno no solamente para la universidad, sino para el país en general. Y para la economía también. Sí, definitivamente.